Vamos a iniciar nuestra clase. ¿En base a qué va a ser este tema de historia? Lo que usted puede aquí revisar, ¿sí? La Edad Media. Le voy a hacer más grande para que usted pueda ver. Vamos a quitar este elemento de acá. Entonces vamos a bajarle un poco esto para que usted vea todo. Ya. El tema general es la Edad Media. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un cuadro de una línea de tiempo para que podamos visibilizar las fechas en las cuales se van generando este proceso, que es importante a tomar en cuenta si nosotros queremos entender realmente qué es esto de la Edad Media. Entonces nos vamos planteando esta perspectiva. Y vamos revisando un poquito esta consideración del tema de la Edad Media, que es lo que nos interesa. Vamos a ver la expansión árabe del siglo VII y VIII, la influencia árabe en la península ibérica. Estos dos elementos los vamos a topar directamente en la siguiente clase, los dos elementos. Ustedes verán que al final cada una de estas consideraciones son complementarias. No son sin más, digámoslo así. Van presentándose las perspectivas que nosotros podemos ir observando aquí dentro de la consideración que compete a esta clase. Que vaya tomando nota, por favor, de los elementos. Como les dije previamente, voy a estarles enviando estos cuadros, pero aquí ya los vamos retratando. Entonces, complementamos todo lo que vemos en la clase con lo que tenemos con nuestros trabajos y demás. ¿Cuándo inicia esta Edad Media? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Cuándo inicia esta Edad Media? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo iniciará la Edad Media? ¿Alguna idea? ¿Cuál será el comienzo de la Edad Media? Si recordamos un poco las perspectivas que hemos visto previamente, y aquí dice siglo VII, siglo VIII, ¿con qué hecho histórico comenzará la Edad Media? ¿Qué será lo más importante de la Edad Media? Y ahí nos dan unos siglos, por lo menos nos podemos guiar de algo. ¿Qué será? Vamos a ir viendo y un poco tomando nota de este elemento y vamos pensando Edad Media. Partamos de otra idea para tener en cuenta, ¿ya? Para si tal vez las fechas no se nos viene a la mente todavía. ¿Qué quiere decir Edad Media? ¿Qué es la Edad Media? Esto que estoy aquí subrayando. ¿Qué es Edad Media? ¿Por qué se llamará Edad Media? ¿Mitad en qué? ¿De qué? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? ¿Qué será Edad Media? Media. ¿Qué me dicen? Ayúdeme, Camila, rapidísimo. ¿Qué le viene a usted si decimos Edad Media? Vamos preguntando. La Edad Media comenzó con la desintegración del Imperio Romano Griego. Romy, perdón, un poquito más alto que no le escuché. De nuevo lo que dijo. Por favor.
Cuando inicia, ya lo dijo. Romy, cuénteme. A ver, vamos viendo. Por ahí ya lo dijeron. Ya lo dijo Romy. A ver, comienzo con la desintegración del Imperio Romano. Sí, justamente, el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano es lo que pone fin. Recuerden ustedes, el año pasado nosotros estuvimos viendo el Imperio griego, el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, y dentro de estas perspectivas de la caída del Imperio Romano, nos habíamos nosotros planteado algunos elementos importantes. Estos elementos importantes son principalmente ligados o están principalmente ligados a estas perspectivas. Romy nos pone en el chat sobre esta consideración de la desintegración del Imperio Romano. Para la desintegración del Imperio Romano, por lo tanto, vamos a tomar en consideración los siguientes elementos en cuanto a la historia. Vamos recordando que existen 3 etapas de la Roma antigua. Vamos a ver, ayúdeme, Nayeli. ¿Recuerda estas etapas de la Roma antigua? Le doy una. La primera es la monarquía. Después de la monarquía, tres etapas teníamos. A ver si vamos recordando a la Roma antigua mientras ustedes van revisando esto que estoy proyectando, que son nuestros temas. Vamos a ver, alguien que le ayude. ¿Cuáles eran las 3 etapas de la Roma antigua? Una, la monarquía. República. E imperio. Imperio. Ahora, lo que nos interesa es esta tercera etapa. Recuerden que para ciudadanía y para las materias previas, nosotros decíamos la república es la que nos interesa, ahora nos va a interesar el imperio. ¿El imperio de qué fecha a qué fecha va? Esto es un recordar de clases previas. ¿De qué fecha a qué fecha va el imperio? Desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Ya, del 27, claro, ¿no es cierto? Del 27 antes de Cristo y vamos aquí puntualizándolo, porque esto es lo más importante. Yo necesito que ustedes un poco vayan recordando lo que veíamos previamente. Del 27 antes de Cristo, pero no vamos a tomar el año 400 para el fin del Imperio Romano. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que el Imperio Romano tenía 2 consideraciones: la caída del Imperio Romano y la fragmentación como tal del Imperio Romano o la división del Imperio Romano. ¿Nosotros en qué nos vamos a basar? En la división del Imperio Romano. ¿Para qué fecha se dividió el Imperio Romano? Búsquele ahí, tiene internet, tiene todas las facilidades. ¿Cuándo se dividió el Imperio Romano? En Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Para el 395. Entonces nos vamos a basar en esta perspectiva. La caída del Imperio Romano, en esta primera caída del Imperio Romano, según lo que también ustedes pueden recordar, y hablábamos del Imperio Bizantino, toda esta inicio de la división del Imperio de Oriente y de Occidente, ya realmente ahí cae el Imperio Romano, porque se va a dividir en 2. La fecha que me dieron previamente del 400 es ya una fecha en la cual nosotros consideramos la caída total del imperio como tal y la conformación de nuevos estados. Entonces, dentro de esta idea, nosotros vamos a tomar en cuenta el inicio de la Edad Media
para el siglo IV, entre el siglo III y IV, del 200, que ya comienza a tener problemas del Imperio Romano, y ya se viene a conformar. Dígame, Anthony. Dice, ¿me podría desconectar? Es que vivo lejos y ya me tocaría ir a la escuela. Sí, no hay inconveniente, Anthony, no hay problema. No hay problema. Ya Quienes está, lo tengan hice. que salir, no hay inconveniente. Bien, jóvenes. Entonces, como les estaba manifestando, vamos nosotros a iniciar nuestra perspectiva en estas fechas. ¿Sí? Podemos decir prácticamente que el inicio de la Edad Media se da al finalizar o a la caída del Imperio Romano, o en la división propia del Imperio Romano, porque vienen a darse otros elementos. Entonces vamos a estar puntualizando estas perspectivas. Aquí le vamos a dar nosotros el inicio de la Edad Media. Vamos a hacerlo de esta manera, a forma para que ustedes vayan tomando nota, dibújenle, pónganle flechitas, lo que sea. Entonces vamos a considerar en este punto el inicio de la Edad Media, que es nuestro tema realmente para esta clase. El inicio de la Edad Media. Vamos a ir considerando algunos otros elementos de las fechas. Ahora, el tema es la Edad Media, pero la Edad Media conlleva los elementos, los conceptos, las ideas y sobre todo las religiones que hemos visto en la unidad número 1. Es decir, que vamos a retomar el Islam y el cristianismo, que han sido las dos grandes influencias que se van a ir plasmando en esta Edad Media. Para el siglo VII se va a dar la expansión del cristianismo. Recordemos un poco, ¿cuándo fue la fecha de la Égira? Cuando Mahoma huye de la Meca y se esconde en la ciudad de Medina. A ver si ustedes se acuerdan o revisan más que nada, porque esto sí no lo tenemos del año pasado, es de las clases anteriores. ¿Cuándo fue esta Égira? O inicio del Islam. Ahí es propiamente el inicio del Islam. ¿Para qué año? Mahoma huye de la Meca, se esconde en Medina y posteriormente, evidentemente, retoma la Meca y se va expandiendo, que es para este siglo VII, es decir, para el 600. Dígame. Encontraron, prendan el audio y cuéntenme. No espere a que yo le pregunte. Camila, diga ya rápido. Vamos a ver, ¿para qué fecha Mahoma huye de la Meca? Romy. A usted sí sabe, no se haga. No se haga, sí sabe. Va a decir que no. 622 después de Cristo. 622, gracias Emily. Anotará. A ver, les voy a poner por aquí época de la Égira, si no se me olvidan. A ver, vamos a ponerle punto. Para el 622 se da este proceso de la Égira. ¿Por qué es importante? Porque aquí comienza el calendario musulmán. 622 Égira. ¿Qué significa? La huida de Mahoma desde la Meca hasta la ciudad de Medina. ¿Sí? No se olviden, esta fecha es muy importante. Si decimos que el Islam se expande a partir del siglo VII, es decir, del 600 al 700, es por esta razón. Por eso pregunto. No se olviden esto que nosotros vimos en un video. La vida de Mahoma es fundamental para la expansión del Islam. Ahora, ¿qué tiene que ver el Islam con la Edad Media? Si principalmente se ha centrado en el cristianismo. Esto es lo que vamos a ir nosotros puntualizando. ¿Sí? ¿Cuál es la influencia que ha tenido? Es una gran influencia
no solo para el cristianismo, sino directamente para nosotros, porque los árabes conquistaron la península ibérica. Y al conquistar la península ibérica se fue entremezclando las ideas árabes con las cristianas, y ya estaremos viendo cómo en su influencia cultural y artística, que llegó hasta nosotros con el arte barroco. ¿Sí? Entonces son elementos importantes. Después, y lo que vamos nosotros a ir puntualizando, para el 661, para el 661, se pone fin al califato perfecto. Ya vamos a ver qué es el califato perfecto, pero de manera sencilla es aquel primer grupo o primeros mandatarios que devienen directamente de Mahoma. Se llama califas. Este califato perfecto tiene su caída para el 661 y comienza el califato de los omeyas. Ya vamos a ver quiénes son los omeyas, porque hay esta división, porque hay una división dentro del Islam. Recuerden que había una división entre los chiitas y los sunitas. Tiene directamente una relación con esto de los califatos y con los califas, que directamente son los que gobiernan desde la religión y gobiernan políticamente. Entonces es importante tomar en cuenta. Hablamos siglo VII, siglo VIII, toda la gran influencia árabe desde el Islam y sus perspectivas, nociones, estas ideas que se van a ir plasmando en Europa, sobre todo en la península ibérica, que fue lo que conquistaron principalmente. Bien, vamos tomando en cuenta otro elemento importante. Para el siglo VIII se da ya el inicio del dominio musulmán en la península ibérica. Punto sumamente relevante a tomar en cuenta. Como les digo, la gran influencia del pensamiento árabe en la península ibérica, toda la parte de España, nos deviene a nosotros. Y vamos a ver cómo llegaron y dominaron durante mucho tiempo la península ibérica hasta la llegada de los reyes católicos. Entonces son importantes elementos que debemos nosotros considerar. No se olvide, este es su primer mapa que tiene que tener en su cuaderno y por ende en su portafolio. Después del siglo VIII vamos nosotros a ir considerando un elemento importante, que es el sistema feudal. Para el siglo IX toma fuerza el sistema feudal. ¿Alguien ha escuchado esto de feudal? Feudalismo deben haber escuchado alguna vez. ¿Qué será sistema feudal? ¿Qué es el feudalismo? Y revísele. Nosotros nos vamos a centrar en esto. Feudal, feudo. ¿Qué será el feudalismo? Es un sistema de gobierno y organización política como social y económica. Ya, es un sistema político, social, económico que se basa en ¿qué? ¿Cuál es el fundamento de un sistema feudal? Parte de los feudos, de ahí viene la palabra feudalismo o feudal. ¿Qué es un feudo? Búsquele ahí en el internet. Feudo. Busque en el diccionario feudo. ¿Qué es un feudo? A ver, ayúdeme. Aquí estamos. Leslie Carrillo, feudo. A ver, dígame. Dígalo. Dígalo, y encontró, dígalo. Sin miedo, Romy, sin miedo, dígalo. Rápido, que se nos va el tiempo. Vamos, Romy, sin miedo, cuénteme. ¿Lo que encontró? Dígalo.
Prende el audio y cuénteme. No, Romy, por Dios. Hombre, por Dios. Vamos a ver, Jersey. Cuénteme, Jersey. ¿Qué es feudo? No me diga, no le he buscado, listen. Apure, Jersey. Nos demoramos porque ustedes no avanzan. Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores coincidían en la Edad Media. Tierras o rentas en usufructo. Ahí está ahí, está ahí. Usufructo, usufructo. Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo. Entonces, los dueños eran los grandes señores, llamados señores feudales, los dueños de estas tierras. Les concedían a sus vasallos las tierras para que las trabajen y ellos debían pagar por esas tierras. Ese es el sistema feudal, basado en los feudos, basado en la tierra. Y en las rentas que generaba esta tierra. Así de fácil y sencillo. Entonces, los reyes eran dueños de las tierras, les concedían las tierras a sus vasallos para que la trabajen. Ellos trabajaban la tierra y tenían que pagar porque los reyes les cuidaban supuestamente. Es decir, los reyes tenían el armamento, ustedes deben haber visto los grandes castillos, por lo menos en alguna película o lo que sea, esos grandes castillos, alrededor de los castillos que se encontraban espacios de tierra que estaban controlados desde un castillo. Todo lo que se producía a manera de renta se lo pagaba al dueño del feudo, al señor feudal, que podían ser todos los nobles que devienen de los reyes. ¿Sí? Ese es el sistema feudal. Por lo tanto, la economía se basaba principalmente en la tierra. Lo que producía la tierra debían pagar a los gobernantes, a la nobleza, los que devienen de los reyes, que estaban a cargo de esos espacios. Toma fuerza para el siglo IX este sistema. Por lo tanto, quienes van a ser poderosos para el siglo IX y sucesivamente hasta la caída de la Edad Media, hasta la caída de los reyes, que podemos ver que no se da tal vez hasta la Revolución Francesa y las independencias en las colonias, los reyes van a tener una gran influencia y realmente será este sistema feudal el que domine hasta la llegada del impulso del comercio, que será el inicio del capitalismo. El sistema feudal dominó no solo la Edad Media, sino el principio de la Edad Moderna. ¿Sí? Podemos decir hasta la caída de los reinos como el de España, el de Inglaterra, que fue previamente, las caídas de algunos de los reinos más importantes. Después de esta consideración, vamos nosotros a tomar en cuenta para el 750, miren la gran influencia que tiene o que tienen los árabes en el pensamiento y las posturas históricas, que para el 750 recién cae la dinastía de los omeyas. Y realmente aquí va a venir con la llegada de los reyes católicos y posteriormente para el siglo XV, la llegada de los españoles, principalmente para 1492, y toda esta perspectiva de las colonias ya va a ser fuerte realmente los reyes en general. ¿Sí? No se olvide, tome nota, apunte. Vamos con otro elemento importante. Para el 800, y aquí es uno de los hechos más importantes en el cual nosotros nos vamos a tomar un tiempo de análisis, para el 800 Carlomagno es coronado emperador. Carlomagno lo que desea como impulso es principalmente reunificar el Imperio Romano.
Quiere nuevamente que el Imperio Romano tenga fuerza. Cansado realmente de la perspectiva de la separación del Imperio de Oriente y Occidente, que fue decayendo progresivamente, la incursión de los árabes, necesariamente se veía un venir de los reyes y retomar este Imperio Romano. Y se va consagrando el Imperio Carolingio y posteriormente el Sacro Imperio Romano Germánico. Para el 962, posteriormente ya de la muerte de Carlomagno y todos estos elementos y la fragmentación del imperio, Carlomagno logra sostener el imperio durante un tiempo, pero luego vuelve a fragmentarse. Para el 962, Otón I es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya estaremos viendo qué conlleva este Sacro Imperio Romano Germánico, pero por ahora vayan tomando en cuenta estos elementos. Se va fragmentando Europa y realmente ya se van dando reinos separados. Un elemento fundamental para el siglo XI inician las cruzadas. Son campañas militares, las cruzadas, que lo que desean de fondo es recuperar Tierra Santa, impulsada directamente por los papas y los reyes. Estas campañas militares que vinieron dándose durante algún tiempo y que querían principalmente retomar Tierra Santa. Sucedieron entre el siglo X y el siglo XI todas estas cruzadas. Nosotros, si nos damos cuenta, el periodo tradicionalmente conocido como Edad Media estuvo lleno de conflictos. Los reinos, los imperios, los señoríos de Europa estaban plagados de confrontaciones. Los árabes que toman la península ibérica, los católicos que vienen a confrontarse y todas estas disputas de tomar el imperio, retomar el imperio romano, la división del imperio carolingio, la conformación del Sacro Imperio Romano Germánico, el inicio de las cruzadas. Pero no podemos dejar de lado que no es una historia negra dentro de la humanidad, porque hay un punto muy importante y con esto cerramos nuestra clase. Con esto vamos tomando en cuenta nuestra clase. Para el siglo XIII hay un incremento considerable de las universidades. La universidad es una invención propia de la época medieval. Y esto nosotros no podemos olvidarnos. No es ese periodo tan oscuro que nosotros consideramos, porque aquí se cultivó la filosofía sobre todo, y se fueron generando análisis muy parecidos a los de la época griega. La creación de la universidad es uno de los elementos sumamente importantes a tomar en cuenta si nosotros hablamos de la época medieval. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿No?